¿Te has dado cuenta de que cada etapa de tu vida está íntimamente relacionada con una versión de ti misma? Y eso es lo que sucede. Estamos tan acostumbradas a vivir la vida desde ahí, desde esa versión o desde esa identidad construida, como ahora veremos, que nos cuesta mucho dejarla atrás cuando la vida ya nos pide dejarla atrás, porque está habiendo cambios, cambia un contexto, cambia una relación, hemos de salir de un espacio, ¿no?, de un trabajo. Todo este tipo de situaciones nos están indicando que aquello ya debe quedar atrás, pero aún así nos aferramos a esa identidad que sabemos en alguna parte de nuestro interior que ya no nos pertenece. Pero ¿cómo soltar eso? ¿Cómo soltar esa identidad? Eso es lo que aprendemos aquí en el umbral, este espacio que he diseñado para mujeres en momentos de cambio, en puntos de inflexión importantes, para aprender precisamente eso, ¿no?, a sostener el cambio, la incertidumbre y aprender qué significa esto de soltar. Pero antes de entrar ahí más a fondo, y sobre todo en el miedo que se nos activa cuando tenemos que soltar esa identidad conocida para nosotras, os voy a contar la leyenda del Buda de oro. Y dice así: hace varios siglos, en el antiguo reino de Ayutthaya, en lo que hoy es Tailandia, había un templo con una estatua de Buda hecha de oro macizo. Medía casi 3 metros y pesaba más de 5 toneladas. Cuando el ejército birmano se acercaba para invadir la ciudad, los monjes del templo supieron que aquella estatua corría peligro. Así que hicieron algo inesperado. La cubrieron por completo de barro y yeso, hasta que no quedó ni un destello de oro a la vista. Desde fuera, ya no era más que una estatua de barro, tosca, sin ningún valor aparente. El plan funcionó. Los invasores pasaron de largo. Pero en el ataque murieron los monjes que conocían el secreto, y con ellos se perdió también la memoria de lo que había debajo del barro. Durante casi 200 años, esa estatua fue trasladada de un lugar a otro, tratada como una pieza menor, sin ningún valor especial. Nadie que la mirara sospechaba lo que escondía. Hasta que en los años 50, unos monjes intentaron moverla a un nuevo templo en Bangkok. Al levantarla con cuerdas, algo falló. Las cuerdas se rompieron y la estatua cayó pesadamente al suelo. Uno de los monjes se acercó a inspeccionar el daño y entre las grietas del barro roto vio brillar algo. Curioso, empezó a raspar. Cuanto más raspaba, más brillaba. Y no era un reflejo, era oro. Poco a poco, capa a capa, fueron retirando el barro hasta dejar al descubierto la estatua completa, un Buda de oro macizo, el más grande que existe en el mundo. Hoy sigue en el templo de Wat Trai Mit, en Bangkok, y justo al lado se conserva expuesto un fragmento de aquel viejo molde de barro. La misma cáscara que un día lo protegió y que un día tuvo que romperse para que la estatua pudiera mostrarse tal cual era. Esta leyenda nos habla de algo que muchas veces ignoramos. La mayoría de personas hemos olvidado, en mayor o menor grado, de lo que somos realmente, de nuestra verdadera identidad. Como decíamos, nos hemos pasado décadas tapándonos de capas y capas de barro, que podríamos decir que es esa identidad construida que necesitamos desarrollar para protegernos. ¿Y por qué? ¿De qué nos tenemos que proteger? Cuando venimos a este mundo somos seres muy vulnerables y estamos en total dependencia del clan. El clan, en primer lugar, son papá y mamá, luego la familia extendida, ¿no?, los abuelos, primos, tíos, y más allá de la familia está la sociedad, la cultura a la que pertenecemos, ese sistema de creencias y de normas que de alguna manera nos va moldeando. Y nosotros hacemos eso para poder
para poder pertenecer al clan, para poder asegurar nuestra supervivencia, ¿qué hacemos? Pues nos dejamos moldear, intentamos encajar, como quien intenta ponerse un zapato 2 números más pequeño, ¿no? Intentamos encajar en ese sistema en el que estamos creciendo. ¿Por qué? Porque si no lo hiciéramos, seríamos expulsados, quedaríamos solos, desprotegidos, y eso para nosotros supone un peligro de muerte, tal cual, literal. De ahí que el miedo que se nos activa cuando necesitamos soltar esa identidad construida, que normalmente construimos en esas primeras décadas de nuestra vida, cuando vamos a dar ese paso de soltarla porque ya no es actual, ya no nos sirve y de hecho ya no es necesaria, como vamos a ver, pues se nos activa ese miedo por nuestra seguridad, ese miedo por nuestra supervivencia. ¿Sí? El empezar a seguir nuestro propio camino en la vida, siguiendo nuestras propias creencias, dejando de obedecer esos mandatos de la familia, esos mandatos de la sociedad, esas normas que hay, para nosotros es como si abandonásemos el clan y quedásemos solos ante el peligro, desprotegidos. ¿Sí? Esto es algo que forma parte del ser humano, es algo natural, es un mecanismo que ya llevamos incorporado de supervivencia. Pero ¿qué pasa? Nos plantamos en la vida adulta, empezamos a ver que en nosotros hay algo que es distinto a esta identidad que está respondiendo a esas necesidades, ¿no? De supervivencia, de encajar, de adaptación, para formar parte de este clan, de la sociedad, y empezamos a intuir que somos algo distinto. Y esta intuición sobre todo surge en los momentos de cambio, ¿sí? Cuando pasamos por una crisis, que puede venir de una separación, de la pérdida de un ser querido, de un trabajo de toda la vida que perdemos, da igual, cuando entramos en crisis, realmente entramos en esa especie de crisis de identidad. ¿Por qué? Porque empezamos a hacernos preguntas, porque esa parte nuestra más esencial, más del ser, es como que saca la cabeza, ¿no? Se muestra brevemente, muchas veces es algo muy breve, pero ya intuimos que somos algo más allá de esto que hemos creído ser hasta ahora, ¿sí? De esta identidad. Y algo muy importante, nos empezamos a dar cuenta que probablemente parte de eso que estamos siendo ya no es necesario, porque realmente ya no estamos en peligro, ya no necesitamos la protección de papá y mamá, ya no necesitamos estar alineados al 100% con lo que dicta la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ahí esa parte nuestra que empieza a pedir que la atendamos, pero para poderla atender, ¿sí? Que es como un llamado de la libertad, un llamado de la autenticidad, un llamado a la coherencia, ¿sí? A alinearnos con esa identidad más esencial que somos. Cuando eso surge en nosotros, en esos momentos de crisis, que para mí son una gran oportunidad para poder empezar a hacer este proceso, lo que nos pide ese momento es soltar esa vieja identidad, ¿sí? Ese personaje, porque también podemos hablar de personaje, que son lo que en la historia del Buda es esa capa de barro. Entonces podríamos decir que ese sistema de creencias en el que crecemos, que asumimos como nuestro, sea venga de la familia o venga de la sociedad, ese sistema de creencias, esa forma de actuar, de tomar decisiones, etcétera, la asumimos como nuestra, pero realmente no es la nuestra, es la de esa familia, de esas personas, de esa sociedad, de esa cultura. ¿Sí? Entonces, esas capas de barro son todos esos pensamientos, emociones, formas de ver la vida, de actuar, ¿sí? Que forman parte de eso. Que asumimos como nuestro, sí, que nos adaptamos a ello, que nos amoldamos, sí, pero que en un momento dado tal vez vale la pena revisar, cuestionar, para poder soltar aquello que vemos que ya no sirve, que ya no está en coherencia con nosotros, ¿no? Con nuestra propia manera de pensar o con la vida que queremos llevar.
que no necesariamente va a responder a lo que esperan de nosotros, ¿no? Esa familia de origen o la sociedad en la que estamos. Entonces, ¿cuál es el camino para poder soltar? Para poder iniciar este proceso hacia una mayor autenticidad y libertad. El camino es lo que llamamos el desapego. Y el desapego no significa de pronto renunciar a todo y dejar atrás a la familia, dejar atrás a los amigos, dejar atrás esa sociedad, ¿no?, en la que vivimos. No estamos hablando de un desapego a nivel de renuncia total y de cortar con todo. No, estamos hablando de un desapego como actitud, como forma de ver las cosas, como forma de verme a mí. ¿Sí? Es una manera de tomar distancia de esa identidad que hemos estado siendo hasta este momento, de ese personaje que ya vemos que ya no encaja, que hay que revisar, que hay que actualizar. Y en esa distancia podemos empezar a, como decía, a cuestionar, a revisar, a contrastar, ¿sí? Y ahí es cuando empieza la verdadera libertad de elección, de decir con qué me quedo y con qué no, ¿sí? ¿Qué cosas yo quiero hacer de otra manera? ¿Sí? ¿Qué creencias me valen y qué creencias ya no me valen? Porque me mantienen atrapada en una versión de mí que no me sirve, ¿sí? Que no me permite explorar la vida como a mí me gusta explorarla o que no me permite relacionarme como a mí me gustaría relacionarme, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el desapego a lo que nos lleva es a una libertad interior, una libertad a nivel de la mente, ¿sí? En el pensamiento, en cómo percibo las cosas, en cómo las interpreto. Y eso me lleva a una independencia emocional. ¿Sí? Me permite no necesitar la aprobación de los demás para ser como soy, por ejemplo. Si dejo de necesitar que lo de fuera me confirme quién soy, sino que empiezo a ser quien yo creo que soy, ¿sí? Desde el ser. Entonces, esas capas de barro que estaban tapando ese Buda de oro que representa nuestra identidad esencial, ese ser que somos, en esa libertad, en esa autenticidad, pues esas capas de barro es todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Ese apego emocional, esa necesidad de aprobación, ese sistema de pensamiento, de creencias que yo asumo como mío, que viene de la familia o de la sociedad. También es esa historia que yo me cuento de lo que pasó, ¿no? Una forma de interpretar las experiencias que tengo y que normalmente lo hacemos desde el victimismo, ¿no? Sintiéndonos en una posición de inferioridad, de debilidad, de falta de elección. Es también, ¿cómo diría? Es también ese futuro que había imaginado para mí, pero que no se dio. Y en vez de mirar el por qué no se dio, qué hay ahí detrás, ¿no? ¿Qué percepción tengo de mí para que no se diese eso que yo había soñado? Pues también nuevamente entramos en esa victimización de ay, qué pena, ¿ves? Es que no se me ha dado, lo que yo quería no se me ha dado. Todo eso forma parte de esas capas de barro que hay que ir retirando poco a poco, y ese proceso de retirar las capas es ese proceso del desapego. Y como lo dice la palabra, no es una cosa de un día para otro o algo radical, es sobre todo un empezar a observarse, incluso en esa resistencia a soltar, ¿sí? En esa resistencia a mirarnos, es observarse en eso también, ¿no? Y tomar conciencia de, vale, ahora esto me da miedo, porque yo no sé qué me espera al otro lado, porque si yo suelto esta identidad construida, esta identidad falsa, este personaje en el que yo he estado durante 20, 30 años, pero que yo ya voy viendo que esta no soy yo, si yo estoy en esa resistencia, pues lo observo. Observo esa emoción de enfado o de miedo o de tristeza o de lo que sea que aparezca ahí. Eso ya es el proceso de soltar, el permitirme estar observándome, el tomar conciencia de ello y luego ya vendrá otra cosa. ¿Sí?
luego ya vendrá otra cosa. Y ya no nos da tanto miedo esa pregunta que surge de ¿quién soy yo si suelto esta identidad? ¿Quién soy yo si no soy este personaje? Este es el miedo que surge, ¿no? Que apenas le podemos poner palabras, pero es lo que hay detrás. Si suelto lo conocido, si dejo de ser, de pensar, de sentir y de actuar como siempre he hecho, ¿quién soy? ¿Y qué van a pensar los demás de mí si de pronto dejo de ser la que era? Todo eso surge, ¿no? Y ahí detrás está ese miedo a ya no pertenecer al clan y a perder esa protección que creemos necesitar todavía, ¿sí? Entonces, mi invitación es a que te abras a primero a esa toma de conciencia, esa observación de ti misma, en ese momento en que estás queriendo soltar, pero no estás pudiendo porque hay ese miedo, es observar, tomar conciencia y darte cuenta que es un soltar, pero desde el amor. Igual que en la leyenda del Buda de oro, al final nos dice que ahora, hoy en día, en el museo está expuesta esa figura de oro con todo su esplendor, pero al lado está también ese fragmento, ¿no?, de la capa de barro que la recubría. Pues ese es lo mismo, es despedirte con amor de aquello que fuiste, que cumplió una función, porque el barro, esas capas y capas de barro que ocultan lo que somos, en un momento dado nos sirvieron, nos protegieron, nos permitieron pertenecer al clan, recibir su protección, ¿sí?, estar en seguridad, hasta que ya nos hacemos adultos y vamos tomando conciencia de nuestras capacidades, habilidades, de nuestra fuerza, de nuestro poder de elección. Entonces, no es desecharlo, no es negarlo, no es enfadarnos con ello, es simplemente comprender que fue necesario y luego ya soltarlo, agradecer que cumplió su función y luego ya soltarlo porque hoy eso ya no encaja conmigo, ¿sí? Entonces, para acabar, te invito a hacer un pequeño ejercicio de escritura que es respondiendo a estas dos preguntas. Por un lado, ¿cuál es tu barro? Es decir, ¿qué parte de ti identificas como algo que te estaba protegiendo o que te protegió en su momento, que te sirvió, pero que hoy ya no te sirve o ya no necesitas que te proteja? ¿Qué parte tuya en tu manera de pensar, tu manera de tomar decisiones, de relacionarte con los demás, ¿no? ¿Qué parte de eso respondía a esa necesidad de protección y que ahora ya podrías dejar marchar porque ya no necesitas esa protección? Y luego, en segundo lugar, ¿qué estás sosteniendo hoy que no estás soltando hoy porque tienes ese miedo a salir de esa zona conocida, ¿no? O sea, ¿qué soltarías si no tuvieras miedo? ¿Qué parte de ti ya ves claramente que ya caducó, que ya no te aporta? Al revés, que seguramente te está restando, te está impidiendo, te está frenando, te está manteniendo atrapada. ¿Qué parte soltarías si no tuvieras miedo? Entonces, tómate el tiempo de reflexionar, ¿sí?, de mirarte para tomar conciencia, ¿sí? Porque el primer paso para poder soltar, para desapegarte, para tomar esa distancia, es esa observación neutra de lo que hay y luego ya viene ese dejarlo ir, cuando una ya se siente preparada. Y bueno, con esto dejamos el vídeo de hoy y espero verte en el próximo para seguir reflexionando sobre este tema.